Bueno, continuamos con nuestra clase del enfriamiento espiritual. La semana anterior estuvimos hablando acerca de ese amor por el Señor que llega a enfriarse y los síntomas y las causas por las que esto sucede. Hoy vamos a entrar entonces en otra gracia del Señor para los suyos, y es la fe, y específicamente el enfriamiento o debilitamiento de la fe, podríamos también decirlo. Los apóstoles en muchas de las cartas mencionan tres pilares de la vida cristiana: fe, esperanza y amor. Hemos hablado del amor, hablemos acerca de la fe entonces, uno de esos pilares. Si hay una virtud que Satanás quiere debilitar o que se enfríe en los cristianos, es la fe. Él desea que la fe sea debilitada, que la fe sea enfriada. Y la Biblia nos ofrece definiciones de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia nos da definiciones. El autor de este libro, del cual estamos estudiando, Octavius Winslow, nos ofrece una definición de la fe. Dice: ¿qué es la fe? Dicho de forma escueta y sencilla, es ese acto del entendimiento y el corazón por el que un pecador arrepentido, un pecador sometido a la poderosa obra del Espíritu Eterno, que lo convence de pecado y obra en él una contrición genuina, acepta la proclamación gratuita que hace Dios del perdón por medio de un Salvador crucificado, cree y acepta y acoge la promesa de vida eterna por medio del Señor Jesucristo, de tal forma que testigua que Dios es veraz. Una muy bonita definición de la fe. Los catecismos también nos ofrecen definiciones de la fe. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por medio de la cual recibimos y confiamos en Él únicamente para salvación, como lo anuncia el Evangelio. Y ahí hay versículos. Entonces, ¿qué será bueno entonces considerar lo importante de la fe? Porque a veces no valoramos algo como la fe, porque no nos damos cuenta el valor para nuestras vidas y lo importante que es mantener nuestra fe viva delante del Señor. Bueno, en primer lugar, solo hay una fe, es la fe de los escogidos. Vean, ahí yo he puesto una serie de versículos. Tal vez no los lea todos, pero sí voy a leer algunos. Entonces, yo los invito a que, si ustedes son buenos buscadores así en la Biblia, que se saben los libros de la Biblia, que pasan esas hojas así, ¿verdad? Les invito a hacerlo. Si no, porque algunos me han dicho: hermano, es que no me da tiempo de buscar a tiempo, entonces yo se lo leo para usted, entonces se pone atención, ¿está bien? Pero ahí están para que ustedes los vean. Entonces pueden pasar la otra. Ok, ahí está, muy bien. Entonces ahí ustedes van a tener todos esos, ¿verdad? Dice: Pablo, siervo de Dios y del apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es la fe de los hijos de Dios, de los escogidos del Señor. Es una fe de la cual hablan los apóstoles. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe, dice, una fe, no hay dos, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, el apóstol Pedro está diciendo: nos identificamos con todos aquellos porque solo hay una fe. También esa fe es solamente puesta en Dios, o sea, no hay otro en el cual se pueda poner la fe. Cualquier otra fe es falsa. Dice 1 Pedro 1:21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es en Dios, solamente en Él. Solo la fe justifica al pecador. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26 dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nadie va a estar en el cielo si no tiene esa fe. Nadie.
Nadie va a tener la bendición de estar con el Señor. También la fe salvadora es personal. Cada uno debe saber si ha creído en Cristo para salvación. Quisiéramos, ¿cómo quisiéramos? Porque podemos en un sentido heredar nuestra fe como un legado a nuestros hijos, pero la obra de fe salvadora, porque podemos hablarles de Cristo, ellos pueden conocer las verdades del Evangelio, pueden conocer los catecismos, las respuestas, pueden conocer que hay un Dios, que existen tres personas, pero la fe salvadora es algo que es personal, solo Dios la da a una persona. Y es algo que por lo cual rogamos al Señor. Hechos 8:37 dice así, lo siguiente. Dice así. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando alguien llega a la fe de Cristo, una obra de Dios. La fe para salvación es una gracia que tiene que ver con el entendimiento y con el corazón. Ser consciente de la condición como pecador es algo que solo Dios por su Espíritu puede hacer en una persona, reconociendo su condición perdida y la condenación que hay sobre él. Y cómo Cristo es su única esperanza. Creer en el Señor y ser salvo, entregarse a Él, entendiendo que esa verdad no solamente es un asunto de la mente al aceptarlo, sino también recibirlo en el corazón como Señor. O sea, Él domina, Él es mi gobernador, mi rey. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente entender que Él es el Salvador, sino creerlo verdaderamente. Un entendimiento y mis afectos, mis anhelos, mi voluntad es cambiada para Él. También toda la vida espiritual de un hijo de Dios es una vida de fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de un cristiano ahora es una vida de fe. Ya no es una vida que vivo por mí mismo. Entonces, desde el momento en que alguien profesa fe salvadora, esa fe continuará por toda la vida. Por la fe nos mantenemos firmes. Por la fe. Vamos a buscar Romanos 11:20. Romanos 11:20. Dice así. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por la fe. Por fe andamos, sino por vista. Como dice 2 Corintios 5:7. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. Dice así. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por Él mediante la fe. También apagamos los dardos del enemigo con la coraza de la fe, como lo dice Efesios 10:16. El cristiano tiene una armadura, hay una coraza, y los dardos del enemigo son apagados con la coraza de la fe. Vencemos al mundo mediante la fe. Y esta es la fe que vence al mundo. Esto es lo que vence al mundo, vuestra fe. Dice ahí en 1 Juan 5:4. Agradamos a Dios por medio de la fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Dice Hebreos 11:6 lo siguiente. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Agradamos a Dios, que nos entregamos a Él y descansamos a Él. Y la fe es una fe obediente. La fe siempre será obediente, como dice Romanos capítulo 1, versículo 5. Así dice. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, vean, la vida del cristiano, toda la vida del cristiano es una vida de fe. Andamos, luchamos contra el enemigo,
la obediencia, vencemos el mundo, la fe. Toda la vida espiritual de un hijo de Dios es una vida de fe. La fe salvadora se muestra en servicio de amor y gozo. Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice así, Gálatas 5, 6. Dice, pero en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Entonces, servir a Cristo también es una vida de fe. La fe salvadora hace al creyente alguien de convicciones y que conoce de Dios. La falta de una fe firme hace a los cristianos dudar de tomar decisiones para seguir a Cristo en una vida más cercana. Dios amonesta la falta de fe, la duda en relación a Él, sus promesas y sus mandamientos. Pero una fe en Dios y sus promesas lo hará ser valiente, orar y esperar en el Señor. Vamos a buscar Mateo capítulo 14, versículo 31. Mateo 14, 31. Dice así. 14, 31 dice. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le dijo eso? A Pedro. Tenía que seguir adelante, viendo a Cristo, pero pone su mirada. Y entonces, ¿cuáles son las palabras de amonestación? Cristo amonesta a las personas de poca fe. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. La fe es una virtud purificadora. Hechos capítulo 15, versículo 9, dice así. Dice así. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces la pregunta aquí, ¿has notado la importancia, disculpen ahí, la importancia que la Biblia da a la fe? ¿Has notado la importancia? La importancia que la Biblia da a la fe. Ahora la pregunta para nosotros es, entonces, ¿cuál es el estado de tu fe? Viene la pregunta, ¿cuál es el estado de tu fe? Nuestra confesión de fe, Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, por cierto les pasamos una versión digital, espero que todos la puedan descargar, es una mejor traducción, la tengan ahí para referencia y los que la estudien pues utilicen esa, la recomendación. Ahí va a estar pronto en el sitio web ya de la iglesia. Dice en el capítulo 14, 3 acerca de la fe salvadora. En el párrafo 3 dice, esta fe, aunque tenga diferentes grados y pueda ser débil o fuerte, aún así es incluso en su menor grado diferente en su clase o naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos que son creyentes solo por un tiempo. O sea, la fe, aquí está haciendo una diferencia entre la fe verdadera y aquella fe que alguien pudiera tener, pero que no es esa fe salvadora. Entonces, refiriéndose a esa fe salvadora, que por su naturaleza es totalmente diferente, dice lo siguiente, aunque pueda ser asaltada y debilitada muchas veces, aún así obtiene la victoria, creciendo en muchos hasta alcanzar una plena seguridad por medio de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Y afirma algo, afirma que la fe puede ser débil en alguien, pero no dice que eso es un estado normal, dice que puede suceder. Y creo que esto es parte de un enfriamiento en la fe, una fe débil, que tiene que crecer. Que muchas veces entendemos que conforme el cristiano va creyendo, debería crecer en esa fe. Pero también se puede dar por un descuido y llega a ese enfriamiento. Entonces, hay algo que puse ahí, una imagen que puse ahí. Ok. Le llamé la osteoporosis de la fe. Ahí a su izquierda tienen un hueso normal, ¿verdad? Con una densidad correcta. Y de este lado
pues una persona que tiene osteoporosis, entonces así se le ve el hueso. Hay un examen que se hace para ver la densidad ósea de una persona. Cuando esto sucede, cuando hay debilidad ósea, esto puede observarse al aumentar el riesgo de fracturas y de presentar osteoporosis debido a problemas con la absorción del calcio, disminuyendo así la densidad ósea. Qué duro es una quebradura, ¿verdad? Los que han sufrido una quebradura, tal vez por un accidente, pero cuando hay problemas de este tipo, es muy posible que haya un mayor riesgo de una quebradura. ¿Por qué? Porque tiene un problema. Los dos son huesos. ¿Los ven? Son huesos. Pero uno está débil. Tiene problemas serios. Y eso es algo que no queremos. Mientras que aquel que tiene pues sus huesos bien, puede caerse, sí, se puede caer, pero se levanta. Se golpea, pero le dice, tiene los huesillos fuertes, ¿verdad? No se quebró, está bien. Puede caerse. A todos les puede pasar. Pero una fe débil con osteoporosis, eso es serio. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Vamos a ver algunos síntomas que se demuestran que hay. Podemos decir osteoporosis de la fe. Entonces, consideremos, cuando los tiempos de oración decrecen, tanto en tiempo como en espiritualidad es un síntoma de enfriamiento o debilitamiento, podemos decir. Cristo advirtió a sus apóstoles que debían orar, ya que vendrían momentos de prueba. Pero en lugar de orar y velar, fueron vencidos por el sueño y pronto se vieron débiles en medio de la prueba. La duda, el temor, los pleitos y hasta negar a Cristo se vio cuando ellos no se dedicaron a la oración como Cristo les había dicho que se dedicaran a la oración. ¿Saben que uno de los primeros impulsos de una persona que está en Cristo es orar? Es orar. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo salvó a Saulo, después fue llamado Pablo, dice que estuvo orando 3 días en ayuno y oración. Le dijo a Ananías, he aquí él ora, está orando. O sea, Dios vio, está orando. Y le dice a él, es uno de los síntomas de cuando llegamos a Cristo y somos salvados. Esa persona desea orar y ora. Y usted lo ve orando. ¿Está orando? Claro. Y con gozo y todos los días. Y en el momento que puede va a su Dios y ora. Hay un deseo por Cristo y su presencia. Pero ya no. Algo está pasando. Ya no está orando. Ya no se dedica a esos tiempos de oración. ¿Dónde están esos tiempos de fervor en la oración? ¿Dónde están esos deseos de estar delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto estaban esos deseos que llegara el culto de oración para venir a la casa de Dios y orar? Cuando te levantabas de mañana y entre las primeras cosas que hacías era doblar tus rodillas y buscar el rostro del Señor, pero ya no. Algo está pasando. ¿Cómo está tu fe? Dice J.C. Ryle, comentarista bíblico, lo siguiente. Dice, ahí está pueden ver ahí. ¿Cuál es la causa principal de todo enfriamiento y apartamiento espiritual? Por regla general, creo que la causa principal es el descuido y negligencia de la oración privada. Las Biblias que se leen sin oración, los sermones que se oyen sin oración, los matrimonios que se contraen sin oración, los viajes que se emprenden sin oración, las amistades que se forman sin oración, las lecturas bíblicas y devocionales con oraciones rápidas y que no salen del corazón. Todo esto constituye una serie de escalones descendentes por los cuales muchos creyentes bajan a un plano de apatía espiritual o al mismo borde de una terrible caída. No dudemos del hecho de que los que caen, primero caen en una vida espiritual privada y más tarde su caída es pública. Primero caen en su vida de oración y luego a los ojos del mundo. Amigo, no descuides la oración. Son palabras que debemos de considerar profundamente. ¿Estás con una fe débil?
revisa tus hábitos de oración. Revisa tus hábitos de oración. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a la oración? Dedicas tu vida a tu familia, al trabajo, al ministerio, al entretenimiento, los compromisos mundanales. Y solo unos pocos momentos del día a la oración privada. ¿Cómo no quieres tener huesos débiles, oraciones débiles, una fe con osteoporosis? Porque esas oraciones no han penetrado el hueso de tu alma. Porque ese calcio de la oración no está ahí. ¿Dónde está esta oración que tanto necesitas? No te sorprendas entonces por qué tu fe se encuentra débil, languideciente y en un estado deplorable. Estás yendo por el camino directo al enfriamiento espiritual y a una segura y lamentable caída. Hermano, vuelve a la oración. Pide al Señor y di como el salmista: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Uno de los síntomas de enfriamiento o debilitamiento es la falta de oración, que afecta directamente la fe. Segundo síntoma que nosotros podemos ver en cuanto al enfriamiento y descuido en cuanto a la fe es el descuido de los medios de gracia. Es el descuido de los medios de gracia. Este punto que acabamos de ver de la oración lo vamos a tocar más adelante, en unos capítulos con más profundidad. Vamos a seguir con el descuido de los medios de gracia. Esto es un descuido al no apreciar las ordenanzas del Señor como medios por los cuales la fe crece. Ordinariamente el Espíritu de Cristo por la palabra hace que los elegidos crean y esa fe se vea afirmada en medios como la administración del bautismo y la cena del Señor. Entonces, en el bautismo, el creyente muestra su obediencia al Señor y es bautizado como una señal externa de su unión con Cristo, de aquello que ya por la fe ha sucedido en su vida. El Señor le ha bendecido al ser unido a Cristo en su muerte y su resurrección. Su vida ha sido cambiada, murió al pecado. La maldición por no obedecer a toda la ley ha sido quitada. Ha sido librado de la esclavitud, del pecado, del mundo, de Satanás. Ahora pertenece a Cristo, sus pecados fueron lavados y tiene la bendición de una nueva vida. El poder, oiga esto, el poder que actuó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en una persona para que vuelva a la vida. Y eso lo muestra el bautismo. Eso. El bautismo bíblico, hecho según los términos de Dios, está confesando la respuesta salvadora del Evangelio y las bendiciones de Dios en su vida. En resumen, está diciendo: estoy unido a Cristo, mis pecados han sido perdonados, tengo una nueva vida en Cristo para vivirla para la gloria de Dios y en medio de su pueblo. Porque los que se bautizan son añadidos a la iglesia de Cristo, iglesia local. Pregunto, ¿no es esto una bendición? Claro que sí. Entonces, ¿cuándo viene el enfriamiento? Viene cuando no ves en esto una bendición que el Señor da a su pueblo. Cuando no ves esa bendición. El bautismo es una señal que nos indica una y otra vez que eres de Cristo. El agua es un elemento que podemos percibir con nuestros sentidos. Es real. Y no es menos real lo que Dios por su Espíritu ha hecho para salvarte. O sea, tú percibes ahí, te sumergen, sales. O sea, eso es una realidad. O sea, es un hecho real y no es menos real lo que ya Cristo ha hecho en tu vida para salvarte. Entonces el Señor quiere darnos estos medios de gracia, esta ordenanza para que veamos realmente soy de Cristo. Pero no solo en mí,
sino todos los que el Señor ha salvado. Por eso nos gozamos tanto cuando una persona es bautizada. Estamos viendo cómo Dios sigue salvando a otros y eso nos muestra cómo Dios cumple su promesa en salvar a su pueblo. Sam Waldron dice: el bautismo es una ceremonia pactual entre Dios y el que está siendo bautizado. O sea, el bautismo nos vuelve a llevar a ese pacto de Dios. Ese pacto de Dios. ¿Acaso no es importante lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? ¿Acaso no es de valor eterno que nuestros pecados fueran lavados? ¿Acaso no es de gozo poder decir, tengo nueva vida en Cristo? ¿Y acaso ese acto de bautismo no es una sombra de lo que un día pasará cuando Cristo venga en su gloria y llame con voz potente a todos los que murieron en Cristo y sean resucitados? Claro, es una sombra, nos recuerda lo que un día va a pasar. Entonces todo esto alimenta nuestra fe. ¿Saben que uno de los pecados de Israel fue olvidar lo que Dios había hecho con ellos? Cómo los sacó de la tierra de Egipto, cómo los libró de sus enemigos, cómo los hizo pasar por el mar rojo, cómo los llevó a la tierra de bendición. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Se olvidó de eso. Y una y otra vez usted lee el Antiguo Testamento y Dios les dice, se olvidaron. Hermanos, ¿cómo vamos a olvidar lo que ya el Señor ha hecho en nosotros? Y el bautismo es eso. Tenerlo presente en nuestras vidas. Fui bautizado, fui unido a Cristo. Pero cuando esos recuerdos verdaderos ya no tienen un valor, hermano, qué cuidado. Creo que para todos los que tienen la bendición de un matrimonio y vuelven a ver aquellas fotografías, yo ahí en la casa yo no son baja las gracias y yo me veo ahí con mi esposa ahí, un poquito más flaquito, ¿verdad? Ya gané un poquito más de peso. Yo vi a mi esposa ese día, qué bonito ese día. Teníamos una foto del día antes del matrimonio, cuando estábamos arreglando aquí todo esto y los hermanos ayudando. Qué bendición fue eso. Y otra vez vuelvo a recordar la bendición de que Dios me diera una esposa, un matrimonio. ¿No recordamos nosotros lo que Cristo ha hecho? Cuidado, cuando vemos un poco aprecio del bautismo en nuestras vidas, hay un enfriamiento. Hay un enfriamiento. Dios nos ha dado eso como un recordatorio visual de ese pacto en el cual nuestra fe es alimentada. También otro de los medios que Dios ha dado es la Cena del Señor. La Cena del Señor es otra de las ordenanzas del Señor que tiene elementos físicos. Al igual que el bautismo fue dada a la iglesia, ya que por ahí tenemos bendición, porque nos indica que al tomarla, al participar de ella, lo hacemos con la iglesia de Cristo y no hay otra institución en el mundo que tenga esto, no hay. La Cena del Señor no fue dada a los gobiernos, a las instituciones públicas, fue dada a la iglesia. Es una bendición, no hay otra, es un privilegio. El pan que simboliza la ofrenda del cuerpo de Cristo dado para pagar por la culpa de nuestros pecados, el vino, la copa del nuevo pacto en su sangre, son elementos que por la fe nos llevan a la realidad de la vida y obra de Cristo para salvar a su pueblo. Nuestra confesión de fe en el capítulo 30, párrafo 1 dice, de la Cena del Señor, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a él, y para que sea un vínculo y una prenda de comunión de ellos con él y entre ellos mutuamente. Vean, hay bendición ahí, hay alimento para el alma.
Por la fe participan los creyentes sabiendo que estos elementos, pan y vino, representan al Salvador y que al tomarlos nos apropiamos de los beneficios de su obra. Comer espiritualmente a Cristo es apropiarse de todas las bendiciones del pacto compradas para su cuerpo partido, por su cuerpo partido y su sangre derramada. Entonces estamos aprovechando de ese pacto de Dios para con su pueblo. La presencia física de los elementos ante nuestros sentidos es una ayuda especial para el pueblo de Dios en hacer real para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. No estamos diciendo que Cristo esté aquí, sino que lo hace real en un sentido espiritual al ver esos elementos. Estamos diciendo, nuestra redención tuvo un precio. Fui comprado con gran precio de mi Salvador. Se hace presente entonces Cristo ahí por la fe a nuestros corazones. Volvemos a recordar a Cristo y en esos momentos en que estamos tomando el pan y el vino, ¿qué es algo que podemos hacer? Traer versículos que nos recuerden el Evangelio y la obra de Cristo. Ese momento que estamos ahí con el pan y el vino, recordar versículos. Justificado pues por la fe. Recordar a Cristo, al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se atraer a nuestra mente. Eso es parte de ese alimentar la fe. Pero cuando tomamos ese pan y ese vino y nada más, algo está pasando. Hay un síntoma ahí, hay un enfriamiento, hay un descuido de algo que Cristo ha dejado para su iglesia, para que la fe sea alimentada. Recordemos lo que el Señor ha dicho acerca de su obra, cómo nos trae paz, reconciliación. Volvemos a ver el amor de aquel que se dio por un pecador. Volvemos a la fe, la realidad de lo que también hace el pecado. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Y todo verdadero creyente odia la maldad. Señor, ayúdame ahora a odiar más la maldad, porque por mi pecado fuiste a la cruz. Entonces, otra vez, esa fe es alimentada. Crecemos. También ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba donde está Cristo. Al recordar estas cosas. También la cena se toma en comunión del pueblo de Dios. Estamos afirmando esa unidad de una sola fe y nos identifica con todos nuestros hermanos y nos separa de toda amistad con el mundo. La cena del Señor, al tomarla, nos dice: ustedes son mi pueblo especial, yo los amo y di mi vida por ustedes. Y un día estaremos juntos celebrando esta cena en las bodas del Cordero, un anticipo de lo que vendrá. Vean, me asombra verdaderamente lo que a veces nosotros hacemos. Aparece una fruta que un científico averiguó que esa fruta es la fruta milagrosa, antioxidante, y todo el mundo la hacen batidos. Fresco para arriba, en postres, en todo lo que aparezca la fruta esa, ¿verdad? Porque el científico aquel descubrió que tenía la, ¿verdad? Usted se toma esa fruta y nunca le va a dar cáncer, entonces ya. Bueno, y confiadamente la tomamos, ¿verdad? Porque aquel científico, ¿verdad?, que esos estudios lo averiguó y ya está comprobado, podemos decirlo así. Hermanos, ¿quién es más sabio que nuestro Dios? ¿Quién es más sabio que aquel que hizo todas las cosas? ¿Quién es? Y en su sabiduría nos dejó un alimento espiritual para nuestra fe. ¿Por qué no lo estamos tomando? ¿Por qué? Y descuidamos eso. Yo quiero llegar a ese día para tomar la cena. Uno de los síntomas del enfriamiento espiritual es el descuido de estos dos medios de gracia para alimentar la fe. El pacto de Dios nos es anunciado y recordado. Nos señala a Cristo y su obra a favor de su pueblo. Es alimento real para que la confianza en Dios sea fortalecida. Nos está diciendo: cuidado de no creer en Dios. Cuidado. Sus palabras son espíritu y son vida para su pueblo. Así que cuando Él dice: comed y bebed
debemos hacerlo creyendo y confiando que aquel que murió en la cruz hizo todo para salvarnos. Y la fe vuelve a ser alimentada. Si antes no habías considerado el estado de tu enfriamiento por el descuido espiritual del significado de estas ordenanzas, yo te digo hoy, arrepiéntete y ve a Cristo. Porque eso es uno de los síntomas del debilitamiento de la fe, el descuido de los medios de gracia.